Buenas tardes, seguimos nuestro estudio en el capítulo 14. Nos quedamos de Primera de Corintios. Es un capítulo muy práctico, muy interesante. Esperaba terminarlo en nada más una revisión, pero no pudimos. Me quedé a la mitad, nos quedamos a la mitad, así que espero que hoy lo terminemos. Es muy práctico, digo, porque el apóstol Pablo está hablando precisamente sobre situaciones de la iglesia. Ahora, es muy interesante que el apóstol Pablo nos está hablando sobre cuestiones de la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, la iglesia apostólica. Y es muy interesante, pues el apóstol Pablo habla y eso veníamos revisando en los primeros versículos del capítulo 14, venía hablando el apóstol de que es mejor hablar unas cuantas palabras bien conocidas que muchísimas palabras no conocidas, pero esto torna hacia ellos, hacia los hermanos, hacia la iglesia en Corinto. Y es muy interesante porque da a entender como que se estaba dando cierto desorden, y entonces el apóstol tuvo que intervenir y los apóstoles de seguro tuvieron que intervenir al guiar a los hermanos hacia cómo utilizar los dones espirituales. Pero casi tenemos una ilustración en donde vemos un servicio de la iglesia primitiva en donde un hermano se levantaba a profetizar, otro hermano en lenguas, otra hermana también a hacer diferentes cosas, profecías, sea lenguas, interpretar y así. Eh, Qué bendición, ¿no? Que el Espíritu Santo esté tocando y manifestando los corazones de los hermanos y qué bendición podemos aprender nosotros como iglesia de que la iglesia no es para que hable nada más el ungido, el importante, el que ha recibido más cosas o incluso el que dice que fue a la presencia de Dios, sino que los dones que hemos recibido por parte del Espíritu Santo es para que los usemos y participemos unos con otros. Lo único que pide el apóstol Pablo es que tengamos orden. Eso es todo. Y le pide a la iglesia de Corinto y por supuesto nos pide a nosotros también que tengamos ese orden y ese cuidado. Nuevamente recordemos de que el apóstol está hablando en un tiempo y está hablando a un grupo de hermanos que no tenían la Biblia, no tenían la escritura, así como la tenemos nosotros, no podemos abrirla libremente y utilizarla libremente como la tenemos ahora nosotros. En aquel entonces apenas empezaba el primer evangelio, que se reconoce que es el de Marcos, y por supuesto no estaba bien difundido. Y en cuanto a las cartas del apóstol, pues es más que obvio que el apóstol apenas estaba haciendo y escribiendo algunas cartas. Tenemos la idea en la carta a los Corintios, perdón, a los Colosenses, de que ya se empezaba a copiar las cartas de determinadas iglesias y las llevaban a otras iglesias. Entonces no sabemos en qué momento fue o a través de quién fue exactamente, pero ya se tenía esa idea. El apóstol Pablo dice que la carta que se envía a Colosas, entonces que se copie y se envíe a la Odisea. Y dice el apóstol, la carta que yo envié a la Odisea, que se copie y que la tengan ustedes también los colosenses. Muy interesante, pero da a entender al apóstol como que ya se tenía esa idea, no es que él la tuvo en ese momento y en ese momento ya la dio, él ya dio el permiso apostólico propiamente. Así que es muy interesante, no sabemos cuántas cartas del apóstol Pablo existieron, si sabemos que existió la de la Odisea, probablemente una o más hacia los Corintios, aparte de las que tenemos. Muchos consideran que estas cartas a los Corintios no son dos en sí, sino que es una unión de unas tres o cuatro cartas, etcétera. Entonces vemos em, los usos del Espíritu Santo, la vida en la iglesia primitiva, el andar espiritualmente y el uso espiritual que utilizaba ese Espíritu Santo que hemos recibido todos nosotros precisamente por la falta de, de, de la publicación, por así decirlo, y la multiplicación de la palabra apostólica. Por eso fue tan importante el apóstol Pablo. De hecho, vemos en Romanos, lo vimos cuando vimos la carta, cuando iniciamos la carta, el apóstol Pablo todavía no había ido a Roma, perdón, y le escribe a los romanos precisamente porque no habían visto y no habían escuchado la doctrina apostólica propiamente.
Entonces es por eso que el apóstol Pablo les ordena todo, les hace esta forma sistemática del Evangelio. Y obviamente esto llega hasta nuestros días como una de las cartas más importantes y escritos más importantes de toda la Biblia. Entonces fue una tarea bastante grande para el apóstol Pablo. También podemos ahondar un poco en eso. Fue una tarea bastante grande para el apóstol Pablo el escribir, el recibir esa revelación por parte del Espíritu, el orar y que el Espíritu Santo tocara su corazón e inspirara su corazón, su mente, su mano, precisamente para, aunque él no escribía, tenía siempre secretarios, tenía siempre amanuenses, y tocar a todos estos hermanos para que llevaran las cartas del apóstol, copiaran las cartas del apóstol, publicaran las cartas del apóstol entre las iglesias. Y fue una tarea bastante grande, bastante importante. Consideremos, básicamente fue lo mismo con respecto a los evangelios. El evangelio de Lucas fue escrito a Teófilo, al igual que el libro de Hechos, y todo esto se fue copiando. El interés que tenían los hermanos por conocer las historias de Cristo, pero los únicos que podían difundir esto fueron los 500 discípulos que tuvo el Señor Jesucristo y, por supuesto, los únicos 12 apóstoles que existen en la historia de la iglesia. Así que qué interesante ver la historia y ahondar un poco, tener una vislumbre acerca de la vida de los primeros cristianos o de esa iglesia primitiva tan importante, tan valiosa, tan maravillosa, en donde, perdón, el Espíritu Santo tocaba el corazón de profetas, profetisas y le hablaban al apóstol Pablo y le daban profecía al apóstol Pablo. De hecho, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en donde se le da la profecía al apóstol Pablo de que lo iban a arrestar y se lo llevarían a Roma. Se preocupan los hermanos y es entonces donde el apóstol Pablo les dice, ¿por qué se preocupan? No saben que estoy dispuesto no solamente a que me lleven preso, estoy dispuesto a morir por Cristo. Entonces, vemos todas estas características que enriquecen nuestro conocimiento acerca precisamente de esa iglesia modelo, de esa iglesia ejemplar, de esa iglesia a la que todos debemos aspirar. Ahora, por supuesto, sabemos que hay iglesias que toman el asunto de las lenguas de una forma em, que ya no que ya no es la forma que usó Pablo y que usaron los discípulos del tiempo del apóstol Pablo y las iglesias del tiempo del apóstol Pablo. Recordemos, como digo, no existía la Biblia, todavía se estaban escribiendo las cartas, tampoco estaban los evangelios. Entonces, el Espíritu Santo estaba dando la enseñanza, la doctrina, la instrucción a través de la profecía y a través de las lenguas y a través de la interpretación de lenguas. Es esta la razón por la cual se utilizó tanto este instrumento. Y con esto no quiero decir que el Espíritu Santo ya dejó de usar este instrumento, porque no le podemos decir al Espíritu Santo o hablar o publicar algo que el Espíritu Santo no publicó. El Espíritu Santo jamás dijo, yo nunca voy a usar más las lenguas. El Espíritu Santo nunca dijo eso. El Espíritu Santo nunca dijo, de aquí, ahora ya cesaron todas las lenguas. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo tenemos que irlo entendiendo, se llama la neumatología, es la teología acerca del Espíritu Santo y el poder de Dios opera de acuerdo a la necesidad. Y debido a que la instrucción y la doctrina y la enseñanza ya la tenemos en este libro, ¿para qué se van a seguir utilizando de una forma como se usaron al principio estos dones? Bien, podemos entender claramente que se han ido cambiando y transformando y el Espíritu Santo ha convertido más un don en una bendición, en un talento, en una disposición, en un interés. Y de por sí hay varios hermanos que tienen una disposición y una tendencia hacia las lenguas muy importante y una inteligencia muy importante. Y por supuesto, estos hermanos han sido muy útiles y muy necesarios en que precisamente en la traducción bíblica, la traducción bíblica hacia diferentes lenguas. Estos grandes hombres de Dios, pero también llenos de fe, hombres y mujeres de Dios llenos de fe, fueron muy útiles y recibieron talento precisamente con esto de las lenguas, pero ¿para qué? Para traducir la Biblia. No para idearse nuevas doctrinas, nuevas formas, nuevos preceptos y nuevas situaciones. Ya vimos esos ejemplos. ¿Qué pasa cuando uno se siente con una nueva revelación, con una nueva manifestación?
Y ahí está, por ejemplo, la Iglesia de los Testigos de Jehová, ahí está la Iglesia Mormona y hay diferentes ejemplos. Entonces, estamos considerando la historia y con eso estamos considerando el uso y la función del Espíritu Santo. Bien puede ser que el Espíritu Santo use las lenguas en cierta forma de dar fortaleza, dar ánimo y sobre todas las cosas en una oración íntima, personal, pero sobre todo espiritual, de alguna persona que ha crecido espiritualmente. Pero no se les olvide las aclaraciones que nos da el apóstol Pablo, lo vimos la semana pasada, en donde el apóstol Pablo menciona una persona que ora en lengua, su espíritu ora, pero su mente queda sin ningún crecimiento, sin ninguna revelación y completamente vacía. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco podemos depender y considerar en el orar en lenguas como el máximo y lo que yo quiero hacer, lo mayor que yo quiero hacer. Y no, incluso el orar debe ser también enriquecedor para mi propia mente, para mi propio corazón. Aunque pueda darse que vaya a orar en lenguas, aún así también debo considerar como el máximo que mi oración llegue a ser mayor de riqueza para mi propio corazón. Bien, si no estoy mal, nos quedamos en el versículo 20. La semana pasada, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es este ejemplo de la iglesia de Corinto, y con esto vamos a vislumbrar un poco acerca de esa iglesia primitiva. Versículo 21. En la ley está escrito, perdón, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, estamos versículo 22, capítulo 14, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando se menciona de una señal es simplemente para que vean los incrédulos, las personas que no conocen a Dios, que el Señor está manifestándose y el Señor está glorificándose. Ahora, ¿por qué en la iglesia es tan importante tener la interpretación de lenguas, por así decirlo? Porque lo que está dando el Señor a la iglesia y lo que dio en el tiempo primitivo, en la iglesia primitiva, lo que dio a través de lenguas fue la doctrina, la enseñanza, la instrucción y diferentes cosas que ahora todo esto nosotros lo tenemos a través de la Biblia. Entonces veamos y reconozcamos esas señales. También tenemos la profecía en donde se menciona que en los tiempos finales Dios hablará en nuevas lenguas y esto fue muy importante y muy valioso precisamente en el tiempo del Pentecostés para que la gente reconociera que era una señal ya del final de los tiempos. Versículo 23. Y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Muy importante esto. Ya nos empieza a dar cierta vislumbre el apóstol Pablo, cómo está él reconociendo a la iglesia. Y es que en la iglesia del Señor Jesucristo, no se trata de que uno hable y los demás simplemente oyen, por supuesto, de cada quien su edad, cada quien su crecimiento. Cuando uno es niño espiritualmente, lo que necesita es estar oyendo y escuchando esa instrucción y recibiendo esa instrucción. Pero el propósito es de que empiece a hablar la palabra de Dios, que llegue a crecer de tal manera que empiece a hablar la palabra de Dios. No se trata, aquella persona puede evangelizar, entonces llevémosla allá. Aquella persona puede enseñar, llevémosla allá. No se trata de eso. ¿Para qué me va a usar Dios a mí? ¿Para qué va a usar Dios mi boca, mis labios, mi corazón, mi mente? ¿Cuál es el propósito? Y nuevamente recordemos que la idea de la profecía no es darle a una persona o decirle a alguna persona el mal que le viene o las cosas malas que está haciendo. Puede ser que se dé ese don, que sería el don de conocimiento, pero no se trata de eso en sí, sino se trata de dar la enseñanza y cuál es el propósito de Dios. Para eso tenemos que reconocer a los profetas del Antiguo Testamento, que ellos, por supuesto, llamaban a la conciencia. Ustedes son pecadores, les decían a Israel, el antiguo, recuerdan, ustedes son pecadores, han dejado a Dios, Dios está molesto, pero Dios está dando esta esperanza.
Dios ha mostrado esta esperanza. Y algo muy importante, cuando un creyente está hablando del Señor Jesucristo, cuando un creyente está hablando la palabra del Señor, y me refiero al mensaje del Señor Jesucristo, ya con eso está profetizando. Ya con eso está profetizando. Y si se trata entonces de decirle el futuro a las personas, también se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ese creyente le está diciendo a esas personas que si no reciben a Cristo Jesús, terminarán en condenación, que la única salvación que existe para esa condenación es Cristo Jesús. Y eso es absolutamente verdadero. Entonces, ¿qué está dándole? Está dándole profecía y le está enseñando el futuro, le está demostrando el futuro, por supuesto que sí. Se lo está demostrando a través del mismo evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa ahora es que lo que se busca es hacer una especie de espectáculo. Y la profecía entonces tiene que venir por una revelación. Y la profecía tiene que venir en una forma espectacular, algo que asombre a la gente, algo que la gente quede con en cierta forma estupefactos, ¿no? Ese es el fin. Pero toda la Biblia, todo lo que leemos es de principio a fin profecía. Hay profecías desde el principio y en el final, por supuesto, hay muchas profecías que estamos esperando. Cuando nosotros ya le estamos hablando algo de la palabra de Dios a una persona, ya le estamos dando profecía. Cuando le hablamos a los hermanos algo de la palabra de Dios, mire, ¿se acuerda de aquel ejemplo que aparece en la Biblia? ¿Se acuerda de lo que hizo David? ¿Se acuerda de lo que hizo Moisés? Ya le está dando profecía. Y por supuesto que es eso y esa palabra la que el Espíritu Santo quiere y necesita usar para tocar los corazones de las personas, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Pero la gente no necesita que se le predique espectáculo, que se le predique cosas, que se les tire o diferentes cosas que se piense. Simplemente con hablar la palabra de Dios, simplemente con dar un mensaje de la palabra de Dios, comentar algo acerca de de las parábolas, perdón, del Señor Jesucristo, las parábolas de Él, tienen mucha profecía, tienen mucho que hablarnos al corazón y hablarle a los corazones de las personas. Hay muchas parábolas que son muy evangelísticas. Y ya con eso usted está profetizando. ¿Y qué mejor que usar las palabras del Señor Jesús que usar alguna revelación rara que se la sacó saber de dónde? Consideren cómo son los cristianos actuales. Desprecian la verdadera profecía que está escrita y quieren, buscan y demandan otras profecías en otro lado. Hay profetas que dicen que se van, Dios los llevó a la Antártida, a ellos y a algunos apóstoles, y ahí el Señor les dijo cosas. Hay otro profeta que se le dijo, o apóstol que se le dijo que iría a la misma presencia de Dios y Dios tenía palabras guardadas ahí. Eh, ¿Qué más palabras necesitamos? Esa es la pregunta. Creo que es una pregunta bastante válida hacerle a la iglesia de hoy. ¿Qué más palabra necesita que la propia Biblia y todo lo que está escrito y todos los mensajes que Dios dio que son tan abundantes? Toda una vida no basta para poder predicar la palabra de Dios y toda una vida no basta para poder entender la Biblia, conocerla, de verdad. Pero no, necesitamos eh, algo que me tire, algo que me asombre, algo que me asuste. Eso es lo que necesito. Es muy extraño. Pero lo cierto es que es como lo quiera ver cualquier persona y sobre todo la gran mayoría de cristianos que ya ven como un libro muy poco sobrenatural, la Biblia y la palabra de Dios. Lo cierto es que el Espíritu Santo sigue utilizando y quiere utilizar este libro. Esa es la verdad. Y quiere utilizar a los creyentes utilizando este libro. Y es ahí en donde utiliza su poder, es ahí en donde él ha puesto el uso de su fuerza y por supuesto la resurrección de los inconversos, la resurrección de la persona muerta, la persona que está muerta y sepultada en delitos y pecados, como dice capítulo 2 de Efesios, es a través de la palabra.
y solamente a través de la palabra que los podemos convertir. Por supuesto, hay muchos que se desvían y surgen diferentes sectas y diferentes formas y bueno, es una lástima, es una gran pena. Si lo único que hicieran fuera sujetarse a lo que ha sido escrito, especialmente por los apóstoles y por los evangelistas, sería una iglesia muy diferente. Sería una iglesia muy diferente. Ahora, consideremos algo más, que es no a consecuencia del Espíritu Santo, sino a consecuencia del mal uso o el pobre uso que dieron estos cristianos carnales, porque los corintios eran cristianos carnales, así les llama el apóstol Pablo. Debido al pobre uso de los dones, es que se dieron estos desórdenes. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo toma el control y da calma. Estoy tratando de encontrar las mejores palabras, más fáciles, más prácticas, pero que se apliquen mejor a todo esto, porque no es que el Espíritu Santo se equivocó y entonces mejor ahora está haciendo otra idea. Se equivocó con las lenguas, las profecías y las revelaciones. No, entonces mejor ahora voy a hacer esto. No, es que la idea era llegar a la palabra. Era llegar a la palabra escrita y esta palabra lo mismo que nos da es seguridad y fortaleza. Y está avalada, por supuesto, por los apóstoles. El apóstol Pedro nos dice claramente que qué bueno que nos sujetemos a la palabra profética, pues es una luz que alumbra en medio de toda la oscuridad. Entonces es a esa palabra que nos tenemos que sujetar, la palabra que ya ha sido dada. Y es a través de esa palabra que viene el poder del Espíritu Santo a manifestarse a través de nosotros. Puede ser que se den inspiraciones, por supuesto, especialmente para quienes lo buscan y especialmente para quienes tienen dones, sea de enseñanza, sea de predicación, sea de instrucción o que tenga que tocar corazones de inconversos, por supuesto. Es tan importante el toque del Espíritu Santo que sin el poder del Espíritu Santo, este libro está completamente vacío. Y no sirve de nada que tanto le lea, no sirve de nada que tanto lo escriba, no sirve de nada que tanto lo subraye. Sin el Espíritu Santo tocando su corazón, entonces no funciona. Pero ¿qué pasa? Que el creyente tiene que buscar también el tesoro. Eso es lo que quiere el Señor. Pues hay muchos que dicen, bueno, no, a mí me lo revela el Espíritu Santo, así que no necesito estar estudiando, así que no necesito leer, así que no necesito preocuparme de lo que, de entender cuál es la interpretación que se ha dado a todo esto. Y tanto unos están mal como los otros. El Espíritu Santo quiere que busquemos, pues, como dice el Señor, es un principio elemental, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es lo que quieres que busquemos. Nosotros no vamos a encontrar las perlas y no vamos a encontrar el poder y nosotros no vamos a hacerlo, por así decirlo, por nuestras fuerzas. Lo que quiere Dios es que le busquemos y entonces Él nos encuentra. Es como ir y llegar a la mitad del camino. Eso es lo que quiere. Entonces, ¿tengo que estudiar? Por supuesto que tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque si no, entonces el Espíritu Santo no responde y no empieza a manifestarse a través de ese estudio, a usar ese estudio, a tocar mi corazón, a transformar mi mente y, por supuesto, a hacer crecer mi espíritu. Y en cuanto a las demás personas, cuando escuchen, van a poder oír la voz de Dios. Entonces, lo que está haciendo el Espíritu Santo ya ahora es algo mucho más fuerte, algo más sólido, algo que tenga que ver más con tocar el corazón y transformar la mente, algo más íntegro, que cambie nuestras vidas para que nos parezcamos más a nuestro Señor, que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Por supuesto, hay muchos cristianos que han negado el poder de la palabra. Incluso dicen, verdadera solo es el 80% o incluso el 75%. De una vez el resto que queda lo llaman errado, erróneo o lo que sea. No tienen fe en este libro que hemos recibido de Dios. Está bien, no lo veamos de forma mágica, no lo veamos de forma mística, pero Dios, pues su intención, tocar corazones, corazones de los primeros autores, que son los apóstoles, los evangelistas, los profetas. Tocó sus corazones, después los copistas, y fueron copiando y copiando y copiando, y multiplicándose esto, hubo diferentes persecuciones, quema de libros, quema de rollos, por supuesto sabemos lo que pasó en el tiempo de la Inquisición católica
¿Y cómo se perseguía las traducciones bíblicas? Martín Lutero tradujo la Biblia y persiguieron esa Biblia y persiguieron todos los escritos de Martín Lutero y así de todos esos grandes reformadores. Pero ¿qué pasó? Aquí tenemos la Biblia. A pesar de toda esa crueldad, a pesar de toda esa maldad, a pesar de toda esa persecución, aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue voluntad de Dios que la tuviésemos. Y es por eso que tenemos que utilizarla. ¿Qué es lo que vemos ahora? Vemos a muchísimas iglesias, lastimosamente están llenas, que no les importa la palabra de Dios, no les preocupa la palabra de Dios, pero sí quieren recibir revelación, sí quieren recibir toques, sí quieren recibir lenguas, sí quieren recibir profecía, pero la profecía es una adivinación. Las lenguas es algo que no se entiende. Claramente el apóstol Pablo nos dice aquí que eso no sirve de nada, que eso no sirve de nada y ese no es el propósito de las lenguas. Claramente lo dice el apóstol. Y por supuesto, hay diferentes y otras señales que no parecen de Dios. Así que estamos viendo haciendo una vislumbre. El apóstol nos hace vislumbrar la iglesia de Corinto precisamente para poder tener un ejemplo hacia nuestra iglesia como está actualmente. Y es lo que debemos preguntarnos. Bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Tomo la palabra de Dios y en realidad hay escepticismo en mi corazón? Ya no tengo fe, ya no tengo confianza, o creo que Dios me está hablando a través de esta palabra. Y si Dios me está hablando a través de la palabra, ¿le estoy obedeciendo? Porque si no le estoy obedeciendo, creo que es la palabra de Dios, creo que Dios me habla, pero no le estoy obedeciendo, es lo mismo, es vacío y es inútil. No sirve de nada. O por otro lado la dejo, ya sabemos, ¿no? Hay muchos. La dejo de lado. Me importa poco. Puede ser que la leí, pero no me interesa. Puede ser que lea un versículo y de pronto empiezo a hablar anécdotas sobre mi vida. Muchas predicaciones son así, muchos predicadores son así. Ustedes, véanlos. Una situación más moral. Me pasó esto y me dijo aquel tal cosa y esa es la predicación. ¿Y en dónde está el mensaje bíblico? ¿Dónde está el propósito bíblico? O el mensaje se vuelve más algo, una situación moral. Una cuestión de ética. Por supuesto que hay ética. Por supuesto que hay moral adentro de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios tiene que ver absolutamente con todo aspecto de la vida del ser humano. Hablando del mismo mundo, la palabra de Dios tiene que ver con eso. ¿Cómo está el mundo? ¿Por qué el mundo está así? ¿Y qué es lo que va a pasar con el mundo? ¿Por qué somos nosotros como somos ahora? ¿Por qué si fuimos creados por Dios tenemos enfermedades, defectos, problemas, situaciones difíciles? La palabra lo dice claramente. Es que cada aspecto de la vida del ser humano está ahí. Pero claro, hay muchos y eso tienen que juzgar bastante. Hay muchos que solo voy a agarrar lo moral, que nos tratemos bien unos a otros, que hablemos bien unos con otros, que nos digamos de cierta forma, simplemente moral, simplemente ética. Por supuesto, también hay otros que solo diga el débil, fuerte soy. Hay que ser valiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, que por supuesto es palabra de Dios. Por supuesto. Pero la palabra de Dios no sirve simplemente para animarme, no es una porrista. No es que me da ánimo nada más. Habla en todo sentido de mi vida. ¿Cómo estoy? Por eso se menciona que es un espejo, para vernos a nosotros cómo estamos. Pero aparte es un espejo para ver y reconocer a Cristo. Y reconocemos a Cristo adentro de nosotros por ese mismo espíritu, que hace que Cristo Jesús viva en nuestras vidas. Y todo eso lo refleja la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo perfecta que es? ¿Se dan cuenta lo importante que es? Y muchos cristianos dejan de lado la palabra para poder hacer, ya saben, manifestaciones y ciertas cosas, hablar en cierta forma, ya saben. Si tan solo se dedicaran más a la palabra de Dios, si tan solo le entregaran todo su esfuerzo, todo su ánimo y todo su anhelo a la palabra de Dios, estarían dando ese esfuerzo, ese llegar a la mitad del camino.
que menciona el Señor Jesucristo. Buscad y hallaréis. ¿Pero por qué? Porque yo voy a hacer que hallen. Es que yo los voy a encontrar, pero tienen que buscar. Es lo que no buscaban, lo que no buscan en general. Y Y bueno, se estaban dando ciertos desórdenes, estamos apartándonos un poquito del tema, ya no quiero que nos apartemos tanto del tema. Espero que quede bastante claro. Estoy tratando de explicar todo esto para que comprendamos, no es que existe alguna imposición sobre el Espíritu Santo de que el Espíritu Santo dejó ya los dones o ya no puede hacer los dones o ya no puede manifestarse. Es que, ¿cuál es la necesidad? Y lo que no se está atendiendo es la necesidad. Y la necesidad es que cada creyente necesita la palabra de Dios por sobre todas las cosas y eso le va a enseñar y le va a atender en cada aspecto de su vida, principalmente en su servicio a Cristo. Y no necesita las revelaciones del super, ¿no? Que está ahí en el gran pedestal. No necesita eso. Lo que necesita es conocer y más de la palabra de Dios. Y si está buscando esa sabiduría, si está perseverando por esa sabiduría, Dios se la va a dar. Y si lo está creyendo, por supuesto. Si está perseverando por esos dones, por ese ministerio, por ese servicio hacia el Señor, Dios se lo va a dar, pero tiene que prepararse, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que pagar el precio, tiene que entregarse. Pues los creyentes acá en la iglesia de Corinto estaban teniendo un problema, una situación, todavía no estaban comprendiendo bien y no tomaban orden de esta situación de los dones, y es por eso que el apóstol Pablo les escribe en este momento en una forma en que nos ilustra cómo era la situación ahí en la iglesia, pero el apóstol Pablo definitivamente ve la necesidad de poner orden, orden. ¿Por qué nuestro servicio es así? La idea es de que tengamos orden, pero eso no quiere decir de que el Espíritu Santo no vaya a tocar su corazón, de que usted no pueda evangelizar a tal persona que está ahí a la par de usted, o que usted ve que es nueva persona que llega a la iglesia. Qué bueno que en su corazón esté. Y muy probablemente es el Espíritu Santo tocándole a su corazón. Vaya, ve, evangelízala, háblale de Cristo. Pero no soy profeta. Si usted le habla de Cristo, ya está profetizándole. Si usted le habla de la obra salvadora, ya está profetizándole y le garantizo que será mucho más importante profecía que cualquiera del, de lo que actualmente se llama profecía. Y, y llegamos hasta el versículo 5, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Es a lo que me refería. El apóstol Pablo nos está ilustrando cómo estaba la situación ahí en la iglesia de Corinto. Pero, ¿de dónde tomamos eso del salmo? Alabanzas, adoración. ¿De dónde tomamos? Lo tomamos de la Biblia. Doctrina, ¿de dónde tomamos la doctrina? De la palabra de Dios, la Biblia. Ahí está, la revelación, ¿de dónde la tomamos? De la Biblia. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo de lo que está hablando es de la Biblia? Lo que el Espíritu Santo está hablando es de la Biblia. ¿Es de eso? Entonces, es muy importante que nos sujetemos a la Biblia. Y si ustedes dirán, bueno, entonces, ¿existe revelación o no existe revelación del Espíritu Santo? La respuesta es sí, sí existe revelación del Espíritu Santo con respecto a la Biblia. Y es así como lo entiendo yo y es así como yo lo creo. Cualquier otra revelación, tenga un poquito de duda. Cualquier otra situación, está bien, recíbala o revísese. Pero toda norma debe ser juzgada y todo dicho y toda enseñanza debe ser juzgada de acuerdo a la palabra de Dios. Les he comentado de que ahora hay nuevas doctrinas en donde nosotros le damos permiso a Dios, en donde hay profetisas que le ordenan a los ángeles que le cuiden las joyas. No sé si han visto eso, pero podrían ahí darse un subvistazo. Entre todos esos videos, una profetisa que le da órdenes a los ángeles de Dios, le da órdenes a los ángeles de Dios para que le cuiden sus joyas, ¿no? Entonces, ¿qué? Eso es doctrina, eso es palabra de Dios.
Y bueno, hay muchísimos ejemplos, pero ¿para qué hablar de todo eso? Es mejor que ustedes aprendan a juzgar y deben aprender a juzgar a través de la palabra de Dios y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo ya no da tanta interpretación? Juzguen. Y estoy hablando de las personas que hablan lenguas, o así lo comentan. Hablan la lengua, ¿y en dónde está el que interpreta? ¿En dónde está el que revela el mensaje del Espíritu Santo? En su gran mayoría no está. ¿Por qué? Porque ya no se está dando la interpretación de lenguas, porque la palabra de Dios ya se ha dado, ya se ha establecido. Ya está la doctrina, lo único que tiene que hacer es leerla. Por supuesto que el Espíritu Santo va a usar esa palabra, por supuesto que el Espíritu Santo va a tocar su corazón, por supuesto que el Espíritu Santo va a transformar su mente si usted se lo permite. Como mencionaba, tiene que buscar, buscad y hallaréis, buscad y hallaréis. ¿Por qué nosotros no se cambia nuestra vida? ¿Por qué no se cambia nuestro corazón? Porque nosotros no lo queremos. No es que Dios no pueda, es que nos respeta y yo no quiero cambiar. Y es por eso que el llamado del Evangelio, obviamente, no es solo a la salvación, sino también a dejar la vida humana. No es porque sea malo la vida humana, sino en sí, sino porque la idea es que ahora busquemos las cosas superiores, maravillosas y supremas de Dios. La gran mayoría de cristianos no lo hace. ¿Por qué? Porque no lo saben, porque no lo quieren. Bueno, eso ya está en cada corazón. Pero Dios ha dispuesto todo esto, ha dispuesto toda esta riqueza y la gran mayoría de cristianos se queda sin esa riqueza. ¿Por qué? Porque no quieren conocer la palabra de Dios, dedicarse a la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Esto no es solamente para los que les va a tocar predicar después. Leer mucho la Biblia no es para quienes van a enseñar o ser maestros o maestras en iglesias. Es para todos los creyentes, es un regalo para todos los creyentes. Bien, incluso una persona que tiene falta de su vista ni siquiera puede decir, no, yo ya entonces no es para mí porque yo no puedo leer la Biblia. Bueno, no se trata de eso, de hecho ahora con nuestra tecnología hay en audio, así que por supuesto que puede estar bien, escuchando la entonces palabra. pasamos al versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Muy importante esto, que son principios que el apóstol le entregó ya a los hermanos de la iglesia primitiva. Y muy interesante, ¿no? Los hermanos estaban levantándose y estaban hablando por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dándoles revelación a ellos y era por la necesidad, como mencionaba, muchos cristianos estaban entrando a la iglesia, pero todavía no se, ni siquiera se habían terminado de escribir las cartas de Pablo, los evangelios tampoco se habían terminado de escribir, el evangelio más tardío es el evangelio de Juan, que fue casi a finales del siglo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? El Espíritu Santo estaba apoyando este medio y con este uso de estos dones de esta manera. No quiero decir que ahora no se den, pues no puedo hablar lo que el Espíritu Santo no ha hablado, sino que consideremos el uso que el Espíritu Santo le da. Y si está ya la palabra escrita, entonces el Espíritu Santo va a usar esa palabra escrita y quiere usar esa palabra escrita. Pero me llama la atención la situación en la iglesia, cómo recibían revelación cuando estaban en la reunión. Los hermanos en congregación, eclesia significa asamblea, o sea, congregación, ese es el sentido de la palabra iglesia. Muy importante porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución, la iglesia no es una monarquía, la iglesia no es un gobierno universal divino al cual se deben someter todos los demás gobiernos. Mentira, iglesia es asamblea y punto. Es la reunión de los hermanos, es el conjunto de los hermanos que se reúnen para recibir y para estar con el Señor, adorar al Señor, glorificar al Señor. Pero muy importante aquí, lo que hacía el Espíritu Santo era hablarles a los hermanos, tocar el corazón de los hermanos. Y es muy importante esto para que conozcamos el sentido de la iglesia.
Y pues hay muchos, no sabría decir qué tanto porcentaje, no entienden cuál es el sentido de la iglesia. Y es que el sentido de la iglesia genuinamente es encontrarse con Dios y tener una relación con Dios en ese momento, recibir ese toque a nuestro corazón para que cambiemos lo que haya que cambiar, para que mejoremos lo que haya que mejorar y por supuesto para que glorifiquemos, exaltemos al Señor y recibamos bendición precisamente de esto. Entonces si es genuinamente el culto, o el servicio. El momento del servicio, el momento de la asamblea es un momento donde Dios se manifiesta a su iglesia, donde el Señor se manifiesta a su iglesia y por supuesto les da de su palabra. Es por eso que la parte central del servicio, pero no es que sea la más importante, aunque sí lo es, propiamente porque es Dios hablando a nuestros corazones, pero todo el sentido del servicio es para exaltar a Dios, glorificar a Dios, agradecer al Señor por todos sus favores, su misericordia y por supuesto recordar por qué somos creyentes. ¿Por qué somos creyentes? El sentido de la iglesia no es una, un dogma al cual hay que ir, porque si dejo de ir a la iglesia, entonces me voy al infierno. Consideren, perdón, consideren la iglesia religiosa. Hace muchos, muchos años, bueno, no tantos, hacían la misa en latín. ¿Y qué sabía la gente? La gente, campesinos, gente pobre, que ni siquiera sabía leer, mucho menos en latín. Y era obligado cualquier cosa que se leyera de la palabra de Dios en esa iglesia religiosa, ustedes saben bien, tenía que ser en latín. Incluso no querían las traducciones, hace un momento mencioné las traducciones, no querían las traducciones de la Biblia porque decían la Biblia es un libro peligroso. Eso es lo que piensa esa iglesia religiosa. Entonces, ¿para qué llegaba la gente? La gente solo se levantaban, se sentaban, se levantaban, se sentaban, se levantaban, se sentaban, daban su limosna, ya saben, y de ahí la Eucaristía. Entonces, simplemente era un cumplimiento de rito. De hecho, la Eucaristía propiamente como se hace ahí, en esa iglesia, pues es un rito, es un ritual, es un sacrificio. Ese es el sentido. Y la gente no tiene ni idea de lo que están haciendo. Pero es gracias a ese rito, entonces dicen ellos que es por eso que son parte de la iglesia. No se trata de fe, no se trata de oír a Dios, no se trata de escuchar la voz de Dios o la palabra de Dios en ningún sentido. Aquí vemos todo lo contrario. Vemos a Dios manifestándose a través de la iglesia. Por supuesto que tenemos que tener el sentido. En este caso, fueron los apóstoles quienes daban, esta es la doctrina, esta es la revelación que yo recibí. O como mencionaba, lo vimos también cuando vimos Gálatas, el apóstol Pablo menciona mi evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona mi evangelio? Pues esto lo dice el apóstol Pablo porque él recibió la revelación y él lo formó y lo explicó en su sentido más sistemático, perfecto, ¿no? Es complicado, pero es muy importante entenderlo y vale, por supuesto, la pena reflexionar muchísimo en ello. Pero los hermanos recibían revelación adentro de la iglesia. Dios se manifestaba adentro de la iglesia y no se manifestaba por uno, por el central, por la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y en la iglesia, estos bendicen a los de acá y los de acá bendicen a los del otro lado. Todos nos bendecimos entre todos. Todos tenemos que dar a la iglesia y a los hermanos para bendición de todos. Ese es el sentido de la iglesia. Esto se va a ver un poco más profundo en Segunda de Corintios también, pero principalmente en Efesios. En Efesios da muchos sentidos espirituales el apóstol Pablo acerca de todo esto. Versículo 26. Y si no hay intérprete, dice el apóstol, calle en la iglesia, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La oración en lenguas, que sí es muy probable que siga todavía en uso. Personalmente pienso que sí. Y personalmente pienso que ese es el uso que se da ahora o que da ahora el Espíritu Santo a esto. Puede ser que tenga que ver con cierta forma de entender la palabra de Dios, sí puede ser que tenga que ver esa oración
En lenguas para poder tener fortaleza espiritual, por supuesto que sí, puede ser. O el Espíritu sabe por qué, para qué. No nos podemos meter en el ambiente del Espíritu y en las decisiones del Espíritu Santo tan así. Muy diferente como se hace ahora, ¿no? En donde hasta al mismo Espíritu Santo se Ahora le sí da vivimos órdenes. en un tiempo en donde el Espíritu Santo se le da órdenes. ¿Será que es eso lo que habla la palabra de Dios? Se le dice al Espíritu Santo lo que haga y lo que no haga. ¿Será que es así? Como aparece en la palabra de Dios, definitivamente no. Pero es por eso que tenemos que aprender a juzgar y aprender a entender, aprender qué es lo que se está haciendo en estos tiempos, perdón, y la mejor forma de hacerlo es a través de la Biblia. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿Ve? Orden, orden. De la misma manera en la iglesia, pues, como mencionaba, quien habla la palabra de Dios ya simplemente con eso está profetizando. ¿Por qué es una profecía? Estoy hablando la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el profeta en dado caso cuando estamos en servicio? El pastor, quien está dando el mensaje. Aún así, no es solo el pastor quien da el mensaje o quien tiene que dar el mensaje o solamente su palabra es absoluta. Eso es sectarismo. Dios no es así. Y Dios toca diferentes corazones para hablar de su palabra. Y por supuesto que están quienes tienen ese don de predicación, tienen el don de hablar la palabra de Dios y en este caso también incluyo yo personalmente a las mujeres. Todavía, perdón, existe el conflicto entre algunas denominaciones fundamentalistas, si la mujer es pastora o no es pastora. Bueno, si quieren, entonces no se le llame pastora, sino predicadora, pero si usted tiene el don, si usted ha recibido el llamado, si es el Espíritu Santo quien está tocando su corazón, téngalo por seguro que no se preocupe de lo que diga nadie, que no le importe lo que diga nadie. Usted simplemente tiene que cumplir con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice el Señor, con lo que está tocando su corazón y salga a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que no quieren predicar el Evangelio y si una mujer quiere y siente el llamado, entonces que predique. El Espíritu Santo estará con ella y va a predicar perfectamente la palabra de Dios. Y le garantizo que en muchos sentidos será muy superior o mayor o tendrá un mayor galardón que muchos que juzgaron y que juzgan a una mujer por ser mujer, simplemente por ser mujer. Entonces, por lo mismo menciono, yo no creo en ponerle límites al Espíritu Santo, hacerle imposiciones al Espíritu Santo más allá de las que ya entendemos. Como por ejemplo, recibir a Cristo. Una persona que no ha recibido a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Punto. Se acabó. No tiene el Espíritu Santo. Y tenemos que ser bíblicos al respecto. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, cae el primero. Pero podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahí están, vean las palabras. Para que todos que aprendan. Y para que todos que sean exhortados. ¿Quién hace eso? Otra vez, la Biblia, la palabra de Dios. Es ella la que nos habla esto. Entonces, cualquiera que diga profetizar y cualquiera que diga hablar en lenguas, de todas maneras tiene que estar hablando la palabra de Dios. O tendría que estar recibiendo revelación acerca de la palabra de Dios y entregándoles revelación acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo lo va a hacer muchos de este tiempo que lo que hacen es ignorar la palabra de Dios? ¿Hacerla a un lado? No lo sé, pero lo están haciendo muy mal y muy aparte de la voluntad de Dios. Versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Muy importante este versículo. Este versículo yo lo uso no solamente para la profecía o para los profetas, por así decirlo, sino para todos. Pues al final el Espíritu Santo se ha sujetado por medio de los dones. Los dones han sido sujetos al portador o portadora de los dones. Dios, el Espíritu Santo, jamás va a poseer o a quitarle la voluntad a una persona sobre su propio ser, sobre su propia vida. Ahora estamos viendo ciertas manifestaciones que van en contra de este versículo, como que el Espíritu Santo está poseyendo a las personas. Ustedes es mejor que lo vean y que los vean y que los juzguen.
El Espíritu Santo no va a poseernos. El Espíritu Santo, por el respeto, no es que no pueda, sino por el respeto, por el cuidado, por la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, nuestra voluntad es inviolable, inviolable. Para Dios, quien tiene poder, pero así lo ha determinado Él. Él no va a violentar nuestra voluntad y por supuesto ningún otro espíritu o ser humano más puede violentar nuestra voluntad. Pueden apresar nuestros cuerpos, pueden afectar nuestra mente, nuestro cerebro, quiero decir, pero la voluntad es, em, no quiero usar santa por el contexto en lo que estamos hablando, pero la voluntad es intocable. Nadie puede tocar la voluntad. Y en el caso de que tengo don, por lo tanto me siento poseído por el Espíritu Santo, ya están hablando cosas incorrectas. Ya están hablando cosas afuera de Dios. Y por eso es tan importante la palabra de Dios. Y es tan importante el ejemplo de los corintios. Acuérdense, los corintios tenían todos los dones. El apóstol les dice, no necesitan que yo les dé o les lleve o les hable de más dones. Ustedes ya los tienen todos. ¿Pero qué? Ustedes son cristianos carnales. Les dice más adelante, porque se pelean, porque hay disputas. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de otro error que tenían los corintios, y es que uno se levantaba, luego otro se levantaba, otro hablaba, y así se volvió un desorden adentro de la iglesia. Ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito del Espíritu Santo. Muy importante, juzguen eso, especialmente en los tiempos actuales. El Espíritu Santo nunca va a tomar la voluntad. O sea, yo puedo sentir en mi corazón algo, entonces ya, me poseyó el Espíritu Santo. Esas son cosas incorrectas. Si siento algo, lo anoto, lo apunto. Cuando sea mi momento o cuando yo pida la palabra, hermanos, quiero dar un testimonio, entonces ahí lo hablo. Y por eso digo, es tan importante la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es importante que mi mente yo la someta a la voluntad del Señor. Mi corazón, mis deseos, mis sentimientos, los entregue al Señor. Eso es lo importante y ese es el gran problema. Porque recuerden que los dones son un regalo dados por Dios, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, entonces empieza a funcionar ese don. Por así decirlo, no hice nada para ganarlo, pero lo que tengo que hacer es merecerlo y hacer correcto uso de ese don. Correcto uso para la voluntad de Dios, para el propósito de Dios, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Ese es el fin de ese don. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Mi mente tiene que sujetarse a lo que Dios dice. Mis propósitos tienen que sujetarse a lo que Dios dice. Mis deseos, mi anhelo, mi voluntad tiene que sujetarse a lo que Dios dice. Pero Dios nunca va a poseer mi voluntad. O sea, nunca vamos a ser títeres de Dios. Eso no existe. Si algo así lo escuchan en algún sentido, lo más seguro es que son otros espíritus y no es el espíritu de Dios. Por eso el camino de Dios es complicado, es difícil, porque Dios nos exige santidad, Dios nos exige todo amor, Dios nos exige perfección, Dios nos exige que nos entreguemos a los demás, pero ¿qué pasa? Mi voluntad dice que no, hay egoísmo, hay necesidades, hay otros propósitos, hay otros sentimientos y existe esta lucha, esta batalla, esta complicación. Y en los siervos y siervas que van creciendo, sigue existiendo esta lucha. Simplemente el anhelo de estar bien, el anhelo de no morir, simplemente con eso, batalla ya el Evangelio. No porque el Evangelio quiera destruirnos, sino porque el Evangelio quiere que lleguemos más allá. El mensaje del Señor Jesucristo quiere que lleguemos más allá, incluso a costa de nuestra vida. Y eso es lo que se nos manda. Pero Dios nunca va a tocar mi voluntad. Y Dios nunca me va a poseer, Dios nunca me va a usar como títere. Eso es lo importante con esta situación de los dones, que aunque tenemos los dones y aunque Dios ha puesto a nuestra disposición su poder, ni nosotros forzamos y obligamos a Dios y Él tampoco nos fuerza y obliga a nosotros. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito en esto? Y es en donde tenemos que regresar al capítulo 13. ¿Se recuerdan? El asunto del amor. ¿Por qué el amor? Porque es el vínculo perfecto. Y lo que tiene que haber entre Dios y yo y cada quien es un mutuo acuerdo.
Mientras más perfecto sea este mutuo acuerdo, mejor usados serán los dones, mayores dones podrán venir. Ya no seré entonces yo carnal, sino seré más y más espiritual. Cada día la voluntad de Dios se manifestará en mi vida y Dios no tendrá problema en lo absoluto de manifestarse más en mi vida, en mi familia, en todo lo que yo hago y en todo lo que yo me propongo. En este caso, la iglesia, que es de lo que está hablando el apóstol Pablo, esa reunión de asamblea, el servicio, el culto, ¿no? Cuando la iglesia se reúne para servir y adorar a Dios. Muy importante, haciéndolo un poco como paréntesis, ¿para qué sirve el culto? ¿Para qué sirve la iglesia? Aquí el apóstol lo habló bastante, exhortar, enseñar, dar doctrina, dar revelación, todo lo que está en la palabra de Dios. Ese es el propósito. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vean, estos versículos están hechos exactamente para la iglesia actual, para la iglesia contemporánea, moderna o posmoderna o como quieran llamarle, lo que sea esto, y esta situación de vida humana en la que vivimos ahora, esto es específico, exacto, directo. Dios no es Dios de confusión. Puedo tener dones, pero yo no confundo a la gente. No se trata de confundir a la gente y menos los dones de Dios. Tienen como propósito confundir a la gente, más bien enseñarles, exhortarles, instruirles, mostrarles la verdad. ¿Y qué dice el apóstol al final? Como en todas las iglesias de los santos. Así deben ser las iglesias de los santos, así deben buscarse ser las iglesias de los santos con orden, pero con el Espíritu Santo manifestándose. Ahora el desorden no es sinónimo de que sí está el Espíritu Santo en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se sujeta o está sujeto, el don de la profecía está sujeto, en este caso, al profeta, y es lo mismo con todos los demás dones. Ahora, ese sujetarse no quiere decir que obedece, no quiere decir que le podemos mandar al Espíritu Santo, que podemos darle órdenes al Espíritu Santo. Es muy importante entender eso, aunque las diferencias son sutiles, pero muchos actualmente lo entienden así. Como que le puedo dar órdenes al Espíritu Santo, como mencionaba hace un momento, la profetisa que le daba órdenes a los ángeles para que le cuiden las joyas. O cuando se le da orden al Espíritu Santo, tócalo Espíritu Santo, más Espíritu Santo, tócalo más Espíritu Santo. ¿En serio hace falta decirle al Espíritu Santo qué tanto más había que tocar a una persona especialmente para votarla? Es ilógico. Y es ilógico lo que existe ahora. Ahora, ¿por qué? Existe ese delicado balance, ¿no? Entre qué significa sujetarse. El don se sujeta, pero el don es el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se sujeta a mí. O sea, yo le puedo dar órdenes al Espíritu Santo. Vean las conclusiones a las que puede llegar una mente egoísta, ególatra y, por supuesto, que se siente más suprema que Dios. El sujetarse es que Dios por medio de su Espíritu, por medio de la sangre de Cristo, en lo que significa esto, que es la iglesia, que es, como dice, el baluarte de la verdad, es lo único que sostiene al mundo. Es lo único que está sosteniendo al mundo. El juicio de Dios ya hubiera venido si no fuera porque la iglesia está aquí todavía y todavía está trabajando y todavía no ha cumplido su misión. El Espíritu Santo está sujeto a eso, a la misión de Dios, al propósito de Dios, a la doctrina, a la enseñanza, al mensaje de Cristo Jesús, de su cruz y de la salvación. Es a eso a lo que se sujeta. Y se sujeta a nosotros en un sentido de común acuerdo, en que yo le he buscado, yo quiero servir a Dios, yo le anhelo. Sí, pero yo sigo siendo imperfecto. Yo no le voy a dar órdenes al Espíritu Santo que es perfecto y ordenarle cómo él debe dirigir la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Yo me tengo que sujetar a él. Es un sujetarse en mutuo acuerdo. Bueno, el Espíritu Santo me está entregando este poder, pero por lo tanto,
Y lo más lógico es que yo me someta completamente a Él a través de la palabra, a través de la palabra, que es lo más importante. Y esto es lo que no se entiende. Se ha malinterpretado, malentendido, se ha cambiado el sentido y es por eso tan importante esta carta, porque en el capítulo 13, el más importante de los capítulos de esta carta, y debemos dejarlo así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos está dando el sentido de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia y nuestro sentido? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a través de eso, por supuesto, vamos a llegar a amar a la iglesia, a nuestras familias y a todos quienes están a nuestro alrededor por sobre todas las cosas. Ahora, ese es el sentido por el cual yo tengo dones. Ese es el sentido por el cual yo debo trabajar. Ese es el sentido por el cual yo debo esforzarme. Si voy a hacer el bien por los demás, es por amor, porque hay un mutuo acuerdo con Dios. Y es lo que Dios quiere. De hecho, ¿por qué hacemos las cosas? Hacemos las cosas porque si no, Dios se va a enojar. O no voy a pecar porque si peco, Dios se va a enojar. Es esa la forma como nosotros pensamos todavía? El creyente tiene que hacer las cosas porque quiere agradar a Dios, porque le ama. Y ese agradar no es, bueno, si no lo hago, entonces va a estar odiándome o muy desagradado conmigo. No necesariamente. Simplemente mi sentido, mi propósito, pero sobre todas las cosas, el sentido de mi corazón, mi amor hacia Dios, por sobre todas las cosas, es que quiero hacer todo lo que Él dice. Y eso me es más que suficiente. Y su voluntad y su propósito y sus decisiones son las perfectas. No necesito más información. No necesito señalarle a Dios. No necesito decirle a Dios por qué. No necesito decirle a Dios para qué. ¿Esto para qué te sirve? ¿Esto por qué? Simplemente estoy entregado, estamos entregados a Él por amor. Y cuando estamos entregados por amor, entonces simplemente queremos hacer las cosas por agradar a esa persona que amamos por sobre todas las cosas. Y esa es la relación que debe existir entre los creyentes cuando los creyentes han madurado. Y entonces, bueno, yo hago algo malo, ya no estoy actuando en ese amor a Dios. Ya no estoy considerando a Dios por sobre todas las cosas. Ya no estoy obedeciéndole a Dios por sobre todas las cosas. Inmediatamente cambio mi camino. Inmediatamente me arrepiento. Inmediatamente imploro perdón. Pero no estar en esa relación de si hago, él se siente feliz o lo contento. Y si no hago, entonces él se enoja conmigo. Ya no estar en esa relación. Dios no es así. Dios no es de esa forma. Pero se agrada, y se agrada mucho cuando Él es el sentido de nuestra vida. ¿Y por qué lo hago? Porque amo a Dios por sobre todas las cosas, amo al Padre, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo. Él simplemente tiene que decirme esto, simplemente tiene que mostrarme, este es el camino, está bien, lo quiero hacer, lo voy a hacer. Me cueste, me moleste, me irrite, me cause situaciones difíciles. Y cuando digo me moleste, no es que me moleste actuar y hacer lo que Dios dice, no, no es esa molestia, sino que me moleste porque hay muchas cosas en el mundo que molestan. Hablar del Evangelio al mundo es molesto. ¿Por qué? Porque el mundo se irrita, el mundo lo odia, lo detesto. Bien, básicamente el tema ha terminado. Solamente quedan algunos pasajes que tienen que ver con esta misma desorganización que existía en la iglesia. Es por eso que el apóstol llama a las mujeres a que se callen. De hecho, lo dice, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, sujetas. Vean, ya nos estaban sujetando, ese es el punto. Ya nos estaban sujetando. El problema no es que una mujer hable, el problema es que ya nos estaban sujetando. Estaban dándose discordias y problemas de matrimonio adentro de la iglesia de Corinto. Eso el apóstol Pablo de seguro recibió información. Ahora, acuérdense que hay ciertos problemas que sí se pueden decir
y hay otros problemas que no se pueden decir. Y en el caso del matrimonio es un ejemplo clásico sobre eso. Entonces el apóstol Pablo estaba atendiendo ciertos cuidados porque de seguro, así como se levantaban unos para profetizar, otro para hablar lenguas, otro para decir tal cosa, y se estaba dando ese desorden, también se estaba dando un desorden adentro de las mismas mujeres o entre las mismas mujeres en las congregaciones, incluso que estaban llegando los problemas hasta los matrimonios. Es por eso que habla así. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muy probablemente se estaban desvinculando de el mutuo acuerdo que debe darse adentro del matrimonio. Y entonces tal vez ya estaban hasta pensando, digo, tal vez, porque no sé, son ejemplos de hace muchísimos siglos. Y lo que estaban pensando es que el Espíritu Santo me dijo que no te oyera, no te hiciera caso, que una esposa le dijera al esposo, el Espíritu Santo me dijo que no te hiciera caso. Y esas cosas no son correctas y esas cosas nunca serán dadas por el Espíritu Santo, nunca serán correctas. Por supuesto, existen situaciones y dificultades adentro del matrimonio que deben atenderse por medio de la palabra de Dios y ver cuáles son los errores, por supuesto, que eso se da, pero no por revelación del Espíritu Santo, que me dijo el Espíritu Santo que te deje de hablar o cosas así, no pueden darse. No digo que eso se dio, pero tal vez se empezaron a dar estos vínculos y estos problemas adentro de la iglesia. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Otro pasaje para la iglesia contemporánea. Otro, muy importante. Cuando, y voy a hablar de todos nosotros, cuando recibimos alguna revelación, por así decirlo, o cuando recibimos algún toque de Dios a nuestro corazón, nada más nos importa. Quiero decir, Dios nos habló, Dios nos mostró, Dios nos dijo, aquí nadie me mueve. Y más o menos es cierto, son principios de fe, está bien, pero por eso es que tenemos que evaluarlo conforme a la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo cómo los 12 apóstoles, que son nada más los 12 apóstoles de Cristo, estos son los centrales, estos nos han dado la doctrina, de ellos vino la palabra, de ellos vinieron los mandamientos del Señor. Y no podemos pensar, permitir o tan siquiera considerar de que porque recibí revelación, como se le quiera llamar, pero está fuera de la palabra, afuera de la fe, afuera de la doctrina, pero yo recibí la doctrina, yo recibí la palabra. Eso es mayor, eso es superior. No, 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 no. La palabra, la doctrina la recibieron los discípulos. Se dan cuenta lo importante, por qué Cristo puso a los 12, por qué los puso como fundamento. Cualquiera que se aparte de la doctrina de los 12 se apartó de la iglesia. Lo importante, porque si vienen estas cosas al corazón, el Espíritu Santo toca nuestros corazones, pero nuestra mente inmediatamente no ha sido perfeccionada. Entonces la gente sigue pensando en su egoísmo, la gente sigue pensando en sus incoherencias, la gente sigue pensando ciertas cosas. Ah, pero Dios me habló. Entonces, si Dios me habló, entonces yo ahora todo lo que pienso es palabra de Dios y es mayor y hasta superior que la palabra de Dios. Entonces, y lastimosamente, estos errores se dan una y otra y otra y otra vez, lastimosamente. Pero es precisamente porque no se consideran todos estos pasajes y este versículo es fundamental. La palabra de Dios, o sea, el Evangelio vino de Cristo, de nuestro Señor, de allá, de aquella Jerusalén que vio esa cruz y al crucificado, ¿no? Y por supuesto, ¿quiénes salieron con su mensaje? Los discípulos. Así que no podemos, no tenemos permiso de apartarnos de la doctrina, apartarnos de lo que dijeron los 12. No tenemos permitido que porque recibí revelación, que porque tal recibió revelación, que porque tal recibe inspiración, no le crean,
No le crean. El Señor nos habló claramente de los falsos ministros, falsos maestros, etcétera. De hecho, ahora hay muchos falsos maestros, entre ellos las sociedades bíblicas. Ahora las sociedades bíblicas se sienten ya intérpretes de la Biblia y que son las intérpretes absolutas de la Biblia. Y hay quienes interpretan la Biblia, por ejemplo, ven solamente las palabras, solamente ven la gramática, la sintaxis y, por ejemplo, se los voy a dar. Hay un grupo de cristianos que están diciendo no, fornicación es pagar por tener una relación sexual. Eso es fornicación. Porque la palabra en hebreo decía esto, esto y esto, y entonces se refiere a la prostitución. Pagar por una relación sexual obviamente es prostitución en cualquier sentido de esa relación sexual. Pero eso es prostitución, lo sabemos claramente, pero fornicación, entonces la palabra en hebreo, dicen estos intérpretes, es eso. Así que unos novios que son novios, si tienen relaciones, no hay problema, no están fornicando. Y se supone que son evangélicos los que dijeron esto. No estoy seguro si eran pastores, espero yo que no. Espero que entre todos ellos ninguno sea pastor, porque pobrecita la gente que les escuche, de seguro irán a condenación, pero así son. Como recibí revelación, como estudio tanto, como conozco tanto, esto es así y se acabó, ¿no? Eh, y es muy claro ver sobre ese ejemplo, es muy claro entenderlo, ¿no? Vayan a preguntarle a un padre que le da permiso al novio de su hija de ser novio, pregúntenle si también le ha dado derecho sexual sobre su hija. Y entonces la respuesta es más que clara, ¿no? Y es ahí donde se entiende cuál es la fornicación y cuál es el sentido de la fornicación, ¿no? Bien, es un ejemplo nada más, es un ejemplo que no lo había dado, pero ahora se está dando también. Entonces, lo que escribieron los 12, lo que dejaron los profetas, lo que dejaron los evangelistas, eso es. Y ese es nuestro juicio y es a lo que nos debemos apegar, sea porque recibí revelación, tuve una gran inspiración, qué gran corazonada la que tuve, si está a la luz de la Biblia. Está bien, si no, hay que desecharla. Hay que desecharla. Todavía tenemos una mente que, y lo vimos de hecho en el capítulo 13, que todavía está viendo por espejo oscuramente. Por eso no nos podemos dejar llevar. No nos podemos dejar llevar por lo que sentí, por lo que pensé, por lo que se me ocurrió. ¿No? Como les digo, incluso se están negando hasta los pecados. Los pecados se están negando. Bueno, de hecho ya está también el primer pastor metodista homosexual. No sé si lo sabían, pero ya, bueno, al menos yo vi el primero, no sé si hay más, pero ya vi el primer pastor que abiertamente dice, soy homosexual y soy pastor metodista y todo, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas desviaciones y estas desviaciones tienen que ver por una mala interpretación y lo que a mí se me ocurre. Y es por eso que el vínculo está completo y tenemos que aferrarnos a lo que escribieron los apóstoles. Versículo 38 solamente pasando, más el que ignora, ignore. Más el que ignora, ignore. ¿Quieren seguir igual? ¿Quieren perderse más? ¿Quieren enredarse más? Es problema de ustedes. Si el apóstol lo dijo así, por inspiración del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para estar llamando y llamando a las personas? ¿Sabe qué? Sálvese a usted mismo, crea en el Señor, ríndase a Él, que sea el Espíritu Santo quien le dirija. Todos estos que se pierdan. Lo más que podemos hacer es advertirles. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ven, ahí terminamos este capítulo 14. Muy importante este capítulo.